Hoy se habla de Cervantes, de Don Quijote, de Dulcinea, de la pastora Marcela y de la libertad. Una de las tantas maravillas del Quijote es justamente su variedad, variedad en todos los planos. Y esto es lo que permite hacer diferentes lecturas de los episodios y de los más de 600 personajes que pueblan la novela, con diferentes voces, trayendo diferentes temas. Muchas de ellas son mujeres, de todo tipo y condición. Vamos a hacer una brevísima y grosera síntesis del Quijote para aquellos que jamás hayan leído una página. Y una de las maravillas y de los milagros de este libro es que justamente hay cantidad de gente que ni siquiera abrió un Quijote por curiosidad, pero sin embargo sabe de qué va, como decimos o como se dice ahora. Bueno, un hidalgo, o sea, un noble pero de baja condición dentro de la nobleza, se vuelve colifa de tanto leer libros de caballería, pero parece que como eso no le alcanza, se transforma él mismo en caballero andante y sale por el mundo a enderezar entuertos, a desfacer agravios y a socorrer a los menesterosos y a los necesitados. Primero sale solo, luego con Sancho, y de a poco, de comenzada la acción, vemos que su locura consiste en que la realidad y su realidad tienen importantes diferencias. Allí donde hay molinos se ve gigantes y en buena parte de la novela en eso consiste, en esos equívocos entre ver una cosa que cuando la realidad le muestra a otro, es que se producen una cantidad de aventuras. Pero por suerte la novela es mucho más rica que eso y eso no es lo que siempre sucede. Una de las tantas preguntas que nos podemos hacer es cómo se lo debe leer el Quijote. ¿Como una novela de aventuras? Bueno, sí, aunque es mucho más que eso. Como una novela psicológica, quizá. Bueno, también, aunque es bastante más que eso. Como una novela social, sí, ¿por qué no? Aunque también es más que eso. También es más que una novela filosófica. Y si queremos es más que eso, porque aún todo junto y sumado, el Quijote es muchísimo, muchísimo más que todo eso, que toda esa suma. Es una novela que está llena de acción, porque es una novela de aventura justamente, pero por momentos no la hay. Está llena de diálogos, de pensamientos, de ideas, de reflexiones sobre los más variados temas del mundo. Usted me dice cualquier tema y yo le diré que la novela lo trata. Se habla de amor, de matrimonio, de amistad, de educación, de arte, de trabajo, de ocio, de justicia, de desigualdad. ¿Sigo? ¿Lo aburro? Está bien, paro. Yo durante mucho tiempo creí, como tantos otros, que El Quijote era la mejor novela de todos los tiempos. Pero no. Ahora pienso que es el mejor libro de todos cuantos se hayan escrito. No bien comienza la novela cuando en el episodio 11, por ejemplo, ante un grupo de cabreros, no de los patos cabreros, la vieja murga de Pepino, aquel que le introdujo el bombo, el platillo y redoblante al género, no, un grupo de cabreros, de pastores de cabras, reciben a Don Quijote en una noche, que luego este viene de una serie de revolcones, bueno, producto de sus aventuras, que venía a experimentar, ¿no? Junto a Sancho y es invitado a cenar por unos humildes, rústicos, pero sensibles cabreros que ven allí la necesidad en el rostro y en los cuerpos de los demás. Lo invitan a comer unos trozos de tasajo de cabra y vino. Qué mejor cena para alguien que está pasando en un descampado y tiene esas urgencias del cuerpo y también del alma. Ese gesto de humildad y de grandeza que tienen los cabreros es que lo conmueve a Don Quijote y por eso en medio de la cena, mientras los demás comen y beben, se manda con un famosísimo discurso, el discurso de la Edad Dorada, quizás como retribución al gesto que tuvieron para con él y con Sancho los cabreros. Es ese famoso discurso que empieza diciendo dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados.
El discurso tiene como centro del mismo, como tema central, una utopía, ¿no? Una sociedad que quizás nunca existió. El Quijote se publicó en 1605, sin embargo, fíjense que en el medio de ese discurso Don Quijote dice que en esa edad dorada, en esos siglos pasados, esos siglos dichosos, los que vivían allí en esos tiempos no conocían de dos palabras, lo tuyo y lo mío. O sea que se está hablando de una sociedad ideal, una sociedad sin propiedad privada. Y yo me aventuraría a decir que por lo tanto una sociedad sin clases. Bueno, luego del mismo ahí los cabreros quedan atónitos, embobados y suspensos, dice el texto. Y solo se oía el ruido de los sorbos que se le daba a la bota de vino. Es ahí que llegan noticias. Viene un cabrero anunciando: murió Grisóstomo. Murió de amor, por no haber sido correspondido por Marcela, sería el titular. Era obvio que Don Quijote, al igual que nosotros, se interesara por saber quiénes eran estos dos. Y bueno, se le hace una breve síntesis, que más o menos es la que yo voy a hacer ahora. Grisóstomo era un muchacho con algunos bienes, que luego de haber ido a estudiar a Salamanca, curiosamente fue a estudiar astrología a Salamanca, con su amigo Ambrosio, se volvieron ambos para su pueblo y se transformaron en pastores. Marcela, a su vez, era huérfana de padre, de muy joven, y de madre desde que nació, ya que su madre murió en el parto. Ella también heredó ganado y se hizo pastora. Parece que Marcela estaba dotada de una singular belleza y su tío clérigo se ocupaba de algunos de sus asuntos. Pero tenía este tío la grandeza de consultar sus decisiones. Bastante poco frecuente en esos tiempos, donde generalmente la voluntad de la mujer quedaba relegada a las decisiones de los hombres, sin tener en cuenta si estaba en juego o no su destino, su felicidad o lo que sea. Le sobraban pretendientes a Marcela, era lógico, codiciaban su belleza y sus riquezas. Pero ella, más o menos con 15 años, argumentaba que era joven aún y que no pensaba, que no estaba preparada para el matrimonio, y quizás el amor no fuera su vocación, el amor carnal, el amor terrenal. Por eso, pese a que las voces del mundo le aconsejaron, o le desaconsejaron, mejor dicho, su decisión, ella se metió, porque era su voluntad, se metió a pastorear, a pastora, para vivir así de acuerdo a sus deseos. Y también podríamos decir de acuerdo a sus renuncias, a convivir en armonía con la naturaleza. Si hay algo que engrandece a Marcela, contrariamente a muchas orgullosas y vanidosas que yo conozco, que se hacen las nunca vistas, es que con buenos modales, justas palabras y atendibles razones argumentaba su derecho a estar sola, de vivir su libertad, de ser respetada en su opción, y de este modo rechazaba la cantidad de propuestas amorosas que recibía continuamente. La narración de Pedro, que así era el que le estaba contando esto a Don Quijote, no puede sustituir la lectura. Por eso esto que estoy haciendo yo es una vergüenza, pero bueno, estoy bastante acostumbrado a pasar vergüenza. El magnífico relato, en el medio de ese magnífico relato, Pedro, el narrador en este momento, parece estar de acuerdo con Marcela. Y curiosamente, su tío el clérigo también apoya la decisión de Marcela. Y Don Quijote, que en este tipo de episodios es todo oído, como ustedes ven, no está en el centro de la acción, avala también la sagrada decisión de Marcela. Ya lo veremos luego. Lo peor es que parece que Marcela es fuertemente cuestionada por una parte, sobre todo la población masculina, porque se toma su postura de rechazo a los hombres como un acto de altivez y de orgullo desmedido. Es más, esos miopes, o muchos de esos miopes, ven en el suicidio de Grisóstomo, luego nos enteraremos que se suicidó Grisóstomo, la ven como culpable a Marcela. No entendieron que no es no, y que no es una decisión, y toda decisión debe ser respetada. Al otro día de mañana todo el mundo para el entierro.
La historia de la noche anterior despertó la curiosidad de Don Quijote, que quiere confirmación de la historia. Y por eso, camino del entierro, junto con otras comitivas que se iban sumando, había un tal Vivaldo que entre nosotros estaba un poco de Vivaldo y quiere agarrar de punto a Don Quijote. Entre otras cosas, le confirma la narración de Grisóstomo y Marcela, y ya de paso Vivaldo le pregunta dos cosas importantes para Don Quijote. Las dos cosas, quizás dos temas que son particularmente caros. ¿Qué es la caballería andante? Y quiere saber si tiene o no dama. Don Quijote le da una respuesta sobre la caballería andante y el texto en cuanto a la dama dice lo siguiente. Si es que vuestra merced, dice Vivaldo, no se precia de ser tan secreto con las veras que puedo, le suplico, en nombre de toda esta compañía y en el mío, nos diga el nombre, la patria, calidad y hermosura de su dama, que ella se tendría por dichosa de que todo el mundo sepa que es querida y servida de un tal caballero como vuestra merced parece. Aquí dio un gran suspiro Don Quijote y dijo, yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa de que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad por lo menos ha de ser princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a ser verdaderas todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. Bueno, me reservo todo comentario sobre esta maravillosa descripción de Dulcinea, teniendo el recato y la discreción de no haber querido comparar con nada sus partes íntimas. En medio de estos episodios vienen otros pastores con el cuerpo del desgraciado. Se pone en marcha el capítulo 14 allí, y entonces en el momento que van a enterrar a Grisóstomo, que junto con su cuerpo hay unos papeles, porque él pidió que lo sepulten en el lugar donde vio por primera vez a Marcela. Así es la gente pidiendo cosas, ¿vio? Por eso cuando la gente pide 3 deseos, esta alma chusma que soy yo se muere por saber los inconfesables deseos de los que piden deseos. Porque son muy curiosos los deseos humanos, tan curioso como es casi todas las partes que conforman nuestra condición. Bueno, pero como contrapartida de eso están los que, como San Francisco de Asís, en un acto de suprema sabiduría, dice, deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. En medio de estos papeles, perdón por la digresión, se encuentra una larga composición poética titulada Canción Desesperada. Igual que un tango de Discépolo y igual que el poema de Neruda que cierra los 20 poemas. Recuerdan que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Así que por ahora son 3 los que yo conozco que escribieron canciones desesperadas. Por orden de aparición en la historia. Primero Grisóstomo, el frustrado amante de Marcela. Luego Neruda y luego Discépolo. En medio de tan solemne acto, mientras se lee el poema y le echan tierra al muerto, allí desde una peña aparece una figura fantasmal, pero no es ni más ni menos que Marcela, allá arriba, mirando este espectáculo mundano, que es un poco entre solemne y ridículo, como casi todo lo solemne. Los que hasta entonces no la habían visto, dice el texto, la miraban con admiración y silencio,
y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que jamás la habían visto. Ambrosio en ese mismo momento la hace responsable del hecho, una locura, ¿verdad? Porque es de los que no entienden que no es no. Pero por eso quizás Marcela vino hasta allí, vino a dar la cara. Porque ser hermosa no es su responsabilidad, parece decir Marcela. Ella no puede hacerse cargo de lo que provoca, no puede hacerse cargo de los deseos de los demás. La honra y las virtudes son adornos del alma, dice Marcela, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe parecer hermoso. Y atenti a algunos argumentos que presenta Marcela. Dice, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos, con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesto lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a algún otro, ni a ninguno de ellos, bien se puede decir de que antes lo mató su porfía que mi crueldad. Si a Grisóstomo lo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué he de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, no codicio las ajenas, tengo libre condición, no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie, no engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las agalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras es lo que me entretiene. Respetable decisión de Marcela, como la de cualquiera, pero esta quizás más que ninguna. Diciendo esto se fue Marcela, se internó en los montes y dejó a los circunstantes en las actividades en las que estaban. Y algunos tomaron estas palabras de Marcela como agresivas y quisieron salir tras de ella, increíblemente, ¿no? Y bueno, viendo esto, Don Quijote, y entendiendo que allí se estaba produciendo un hecho en el que implicaba que él tenga que tener participación en tanto su condición de caballero andante, va a hacer uso de esa condición y advierte. Ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones que la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo. Este humilde lector cree o quiere creer que aquí, una vez más en este episodio, está en juego uno de los principales temas que trata la novela. Su autor, Cervantes, perdió más de una vez la libertad. Estuvo cautivo en Argel y después estuvo preso por un par de episodios confusos. Y solo los que perdieron algo tan valioso como la libertad saben de su verdadero valor. Todos los que hemos perdido algo sabemos del verdadero valor de ese algo una vez que sufrimos la ausencia de eso que perdimos. Hay otras partes de la novela donde el tema de la libertad vuelve a ser tratado. Aquí lo vimos con un ejemplo, un episodio. Ojalá que a mí me acompañe el entendimiento y tenga la voluntad para poder seguir discurriendo sobre algunos otros aspectos de esta maravillosa obra y para también transmitir las emociones que el arte de la palabra me provoca. Porque para mí, como para
Don Quijote, como para Cervantes y como para tantos otros, la libertad es asunto sagrado. Y por algo Don Quijote se lo recuerda a Sancho en el inicio de aquel famoso discurso donde le dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Salud, maestro. Nos estamos viendo.